Como les iba diciendo, entonces la semana pasada ustedes rápidamente pues vimos lo que fue la geografía de Europa, para que ustedes nuevamente se contextualizaran. Pero con algunas situaciones que me han estado contando desde 8, los que son de 8.7, los que están ahora en 8.8, que han estado pues de otras secciones y pues que están acá, no, bueno, acá no pasa eso, eso es en séptimo, acá en octavo creo que no. Entonces yo he elaborado una guía, digamos, una guía estilo plan de mejoramiento, aunque los planes de mejoramiento son mucho más amplios, pero en este caso hice, digamos, una guía para que ustedes nuevamente se contextualizaran en lo que era lo de la Edad Media. Entonces, continuando con el asunto de la Edad Media, si tienen alguna pregunta me la pueden estar haciendo en el chat, los micrófonos están activados. Entonces, ¿por qué quiero nuevamente retomar el asunto de la Edad Media? Para que a ustedes les quede claro eso y no queden descontextualizados con la parte cronológica o del tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando yo les decía a ustedes, cuando siempre se les ha dicho, no solamente yo, sino otros profesores siempre lo han mencionado, que todo este asunto de las primeras civilizaciones de la humanidad que aparecieron en todo este asunto de esta zona, de lo que se conoce como el mar Mediterráneo, y en todo lo que tiene que ver con entre los continentes de Europa, Asia y África, pero ustedes recordarán que en lo que tenía que ver con la edad antigua, las primeras civilizaciones se fueron ubicando un poco más acá, donde estuvieron las primeras grandes civilizaciones, eh, como la que ustedes conocen famosamente como Mesopotamia, ciudad entre ríos, el Tigre y el Éufrates. Entonces, pero mucho más adelante, cuando estaban ya cerrando el capítulo por allá en grado sexto, entonces les decían que esas dos grandes imperios que aparecieron al finalizando la Edad Antigua era el imperio griego y el imperio romano. Pero primero fue el imperio griego, que fue Atenas, Esparta, la isla de Creta, muchas islas que estaban ubicadas acá y siempre estaban estos territorios, siempre la península de los Balcanes, todos estos territorios aquí estaban siempre sometidos por un gran imperio que estaba por acá, que era un imperio más que todo de la zona oriental o de la zona de Asia. Entonces después cuando se fue debilitando, entonces aparecieron el imperio romano con unas ciudades-estado, las ciudades-estado que ya existían en lo que tenía que ver con el imperio griego, ¿verdad? Entonces tuvieron esas tres etapas que ya ustedes conocen, las tres etapas que ustedes conocen, que entonces fue la parte, bueno, ahora mismo me estoy recordando las dos finales, que es la parte republicana y la parte imperial. No, primero la etapa monárquica, ustedes ya ahora sí me recordé. Primero la etapa monárquica, después la etapa republicana y después la etapa imperial, que ya digamos fue cuando ya se fue demostrando, se fue debilitando poco a poco el imperio romano, que los triunviratos no eran capaces de dominar o tener todavía el poder de cada uno de los territorios. Entonces, cuando se da la caída del imperio romano de Occidente en 476, entonces se divide y se crea el imperio romano de Occidente, esta zona acá que está en verde, y la zona que está aquí amarilla, que tiene que ver con el imperio romano de Oriente o el imperio romano o el imperio romano de bizantino. El imperio bizantino también se conoce con ese nombre, imperio romano de Oriente, imperio bizantino, o nos vamos automáticamente a la baja edad media, que son dos acontecimientos muy importantes que tienen que ver con que la edad moderna, que es la que nosotros vamos a trabajar, y todavía no hemos empezado hasta allá, es que la edad media algunos historiadores dicen que puede que empiece con el descubrimiento de América, o puede ser también la caída de Constantinopla, la caída de Constantinopla. Si ustedes se dan cuenta aquí dice Constantinopla, entonces la caída de Constantinopla sería basado en qué? Basado en la caída de Constantinopla, que sería también el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente. Entonces, si no estoy mal, creo que fueron el año pasado con el profesor Miguel, entonces él le trabajó un tema que fue sobre el Islam, ¿verdad? Entonces, cuando les trabajó el tema del Islam, y ahí los voy a llevar, a un acontecimiento actual, y les hago la pregunta a todos.
Ustedes han escuchado desde hace más de 5 años en las noticias, y de pronto en algún momento ustedes de pronto ven las noticias así o por las redes sociales, entonces ustedes ven una gente que se hace llamar el Estado Islámico. Chicos, los estoy escuchando, tienen los micrófonos, Sí, profe, sí los he escuchado. ¿verdad? Usted no ven que ponen como unas banderas negras y tienen como, bueno, en su idioma, pues, en su idioma, pues, tienen esas letras que dice Estado Islámico. Y ustedes recordarán que ese grupo o califato, entonces dice que nuevamente ellos van a restituir lo que en algún momento era el gran imperio del Islam, el gran poderío en manos de los musulmanes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que actualmente nosotros conocemos, que es un grupo que es catalogado un grupo terrorista, el Estado Islámico, imagínense ustedes que ese famoso gran Estado Islámico ya existía en la Edad Media. Es lo que ustedes el año pasado trabajaron con el profesor Miguel sobre el Islam. Era cuando esa capacidad del califato, del Islam, tuvo la capacidad de tomar y apoderarse de cada uno de estos territorios de la península ibérica. España estuvo muchos años en manos del Islam. Imagínense ustedes, ya se dan cuenta cómo la historia sí se conecta. La historia se conecta con lo que el profesor trabajaron el año pasado sobre el Islam y lo que en la actualidad se conoce como un grupo terrorista, el Estado Islámico, que busca nuevamente apoderar y tomar esos territorios en el mundo europeo que estuvieron en manos del Islam. Si bien que se dan cuenta que la historia no está, por eso dice, es bueno conocer el pasado para poder tomar decisiones del presente que no perjudiquen más adelante en el futuro. Listo, le damos continuación a eso entonces. Ustedes trabajaron ese tema sobre el asunto del Islam, pero nuevamente retomamos a esta parte en que cuando ya se está debilitando el imperio romano, será lo que ya ustedes conocen como las invasiones bárbaras o los pueblos bárbaros. Esos pueblos bárbaros, ¿dónde estuvieron ubicados esos pueblos bárbaros? En toda esa zona europea. Por eso aquí aparecen los pueblos anglosajones, los francos, los burgundios, los visigodos, los suevos, a cada uno de esos pueblos. Esos pueblos todavía eran nómadas, no eran unos pueblos así tan civilizados, sino que al ser ciudades-estados, algunas fueron ciudades-estados de los romanos, aprovecharon esa tecnología y cientificidad y ellos fueron avanzando. A poco que se fueron debilitando el imperio romano, ellos fueron poco a poco teniendo autonomía porque esos pueblos realmente sí tenían su propia idiosincrasia, tenían su propia cultura, su propia asuntos, digamos, como de territorialidad, ¿no? Como uno diría acá en América Latina, los indígenas dicen, no, es que este territorio es nuestro porque este territorio es nuestro desde tiempos milenarios. Entonces también pasaba un ejemplo como allá ellos. Nuestros territorios eran nuestros, como decir los españoles, que siempre nosotros los españoles hemos estado aquí en estos territorios, aunque España es un país de regiones y con culturas totalmente distintas. También dirían, por ejemplo, los anglosajones, o sea, los del Reino Unido, Islandia, Irlanda del Sur, Irlanda del Norte, de pronto y los de Inglaterra, así es, cada uno tiene por eso nosotros vemos que los países europeos son totalmente pequeños y todos se conectan el uno y el otro. Nuestros países de América Latina son países grandes en comparación con estos países de Europa. Entonces, bueno, aquí les mostró lo del mapa. Entonces, para seguir prosiguiendo con el asunto de la Edad Media, o sea, aquí les coloco, por ejemplo, cómo se divide la Edad Media, los 3 momentos de la Edad Media, etapas de la Edad Media. La Alta Edad Media, la Plena Edad Media, pero más que todo uno habla de la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. ¿Oyeron? Alta Edad Media y Baja Edad Media, que es lo que ustedes a veces conocen con la palabra de la Alta Edad Media se le conoce a veces como el oscurantismo, y la Baja Edad Media se le conoce como la época del iluminismo, porque es el momento de la razón, el oscurantismo, momento de la religión. En el iluminismo,
la razón, la cientificidad, la revolución social, la revolución científica, nuevas formas demográficas de cómo se iban distribuyendo los países. O esas naciones que fueron poco a poco naciendo y creciendo. Entonces aquí tienen ustedes en la parte de los saberes previos, esa descripción rápida. ¿Por qué hago esto? Nuevamente lo repito, para que ustedes se contextualicen. Entonces empezamos de la parte contextual con la iglesia en la Edad Media en Europa. Bueno, pero por el asunto de tiempo vamos a pasar a ver un video y en la próxima clase que tengamos en el transcurso de la semana seguiremos ampliando esta información para que en sí la próxima semana sí podamos entrar más de lleno lo que tiene que ver con los temas de la edad moderna. Ok. En esa actividad está todo. Ahí aparece todo, no hay que, no es como tan difícil. La Edad Media. Bueno, con la opinión que acaba de decir su compañera, es que realmente los temas de sociales no son complejos, solamente que es que digamos que en un momento está pasando una cosa aquí, es como por ejemplo, como decir, entonces mientras estaba pasando tal situación en Francia en 1989, ¿qué estaba pasando acá? Entonces eso es lo que uno trata de dar. Entonces, si aquí estaba pasando una cosa, también estaba pasando otra situación acá que se conecta en la dinámica de la historia. Y lo que yo estoy haciendo, digamos, es como lo que ustedes entre comillas, pues creo yo, trabajaron otras cosas, todo lo que ustedes trabajaron en el transcurso del año pasado, grado séptimo, un resumen de lo que tiene que ver con la Edad Media. Lo que sí nos faltaría trabajar en algunos temas, por ejemplo, de geografía física, geografía humana, son cosas que no aparecen todavía en la malla curricular de sociales, para lo que tiene que ver con demografía, lo que tiene que ver con estratificación social. ¿Por qué dicen, no, yo vivo en estrato 1, porque ustedes viven en estrato 2? ¿Por qué hay familias disfuncionales? ¿Qué situación tiene eso? Son otros temas que tienen que ver con geografía, pero que no están en la malla curricular. Entonces, vamos a continuar en lo que estamos. Entonces, resumen de la Edad Media. Es el periodo. Ya voy un momento para que se escuche mejor. Histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los 100 años, una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. En la Edad Media se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. También se fue produciendo una descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder. En lo ideológico y cultural se produjo un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristiana e islámica, cada una en su espacio. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, siglos 5 a 10, y baja Edad Media, siglos 11 a 15. Como hemos visto, la Edad Media duró unos 1000 años y en 1000 años ocurren muchas cosas. Por un lado, en Oriente tenemos la historia del Imperio Romano de Oriente, apodado como el Imperio Bizantino, con la capital en Constantinopla, donde se hablaba griego. Desde aquí se cristianizarán los pueblos eslavos como los serbios, los búlgaros y los rusos. Por otro lado, en Europa occidental tenemos a un montón de pueblos germanos, bárbaros para los romanos, procedentes del norte de Europa, que fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur y se fueron asentando formando reinos. Estos pueblos aseguraron y fusionaron con su cultura muchos rasgos de la civilización griega y latina, adoptando el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. En el año 620 en la Meca surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam. A su muerte en el 632, la península arábiga era ya en su mayoría musulmana. Sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta la India.
La presencia de los musulmanes como una civilización rival alternativa asentada en la mitad sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico marítimo pasan a controlar, obligó al cierre en sí misma de la Europa occidental durante varios siglos. Para algunos historiadores este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. En el año 732, en la batalla de Poitiers, con Carlos Martel a la cabeza de un ejército, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanas en Europa. El nieto de aquel Carlos Martel, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, el Imperio Carolingio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el día de Navidad del año 800. A su muerte, el imperio se acabaría dividiendo entre sus nietos. Alemania y Francia se disputan el norte de Italia. Gana Alemania, que obtiene el favor del Papa y la corona imperial. El resultado es el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 962, el rey alemán Otón I, llamado el Grande, es coronado emperador. Tras la desintegración del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaron tierras, los feudos. Por otro lado, las invasiones de vikingos, sarracenos y húngaros aumentaron la inseguridad general, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. Nace la figura del caballero. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el Ducado de Normandía. Por feudalismo entendemos al sistema basado en una serie de lazos y obligaciones que respaldan compromisos generalmente militares entre un hombre libre, el vasallo, y otro hombre libre en situación superior, el señor. El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de auxilio militar y consejo político, auxilium et consilium, recibiendo como contraprestación un beneficio, habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío. A esto se conoce como vasallaje. El vasallaje se confirmaba a través de dos ceremonias, el homenaje y la investidura. La posibilidad de que un vasallo tomara bajo su protección a su vez a otros hombres que pasaban a ser sus vasallos estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas. Al final del vídeo veremos cómo era la típica pirámide de una sociedad feudal. Acabamos de ver cómo se pasó de un estado romano basado en el poder central y un vasto territorio a un estado basado en vínculos personales fragmentado en los distintos feudos. En ellos, el señor acapara las funciones propias del estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicia. La tierra adquiere una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura es la base de la economía feudal, una economía de autoconsumo. La vida rural predomina frente a la urbana. Un feudo característico se componía de una aldea rodeada de terrenos para cultivar, protegida por un castillo regentado por un señor. A este castillo también se le denominaba burgo. Por extensión, se aplicó el nombre de burgo a las poblaciones que se desarrollan en torno a estas construcciones. Así surgieron las grandes ciudades medievales. A los habitantes de estas nacientes ciudades se les llamaban burgueses, naciendo el término burgués. A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes, cereales, frutas, carne, a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos, herramientas, cerámica, ropa. Se fueron creando nuevos barrios de artesanos y mercaderes que se agrupaban en gremios. Fue en estas ciudades donde nació el estilo gótico, una evolución del románico. Estas ciudades vieron el levantamiento de prodigiosas catedrales. Chartres, París, Colonia, León o Burgos se cuentan entre las obras arquitectónicas más extraordinarias que ha construido el hombre. También las ciudades vieron el nacer de las universidades, como las de Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca o París. En ellas se aprendían las 7 artes liberales compuestas por el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, geometría, astronomía, aritmética y música. También podían cursarse estudios especializados como Derecho, Medicina, Teología y Filosofía. La filosofía dominante era la de Aristóteles, cuyos textos habían llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabes. La filosofía medieval, la escolástica, se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. El representante más célebre de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino.
Catedrales majestuosas, universidades... Vaya, parece que la Edad Media no es esa época oscura que siempre nos han querido vender. Y todavía no hemos mencionado los monasterios. Los monasterios también fueron islas de civilización. De ellos no solo emanaba espiritualidad, cultura y cristianismo, también fueron los que introdujeron la roturación de los bosques, beneficiosos inventos como la buena cerveza o maravillosos remedios naturales. Pero los monasterios fueron fundamentalmente grandes escritorios donde se salvaron, copiaron y conservaron los manuscritos que hemos heredado de la antigüedad. Estas islas de civilización no eran lo común dentro de la sociedad medieval. La mayoría de la población era analfabeta. Aquí los juglares y trovadores jugaron un papel muy importante. Eran músicos y poetas que divulgaron oralmente las hazañas épicas de héroes. La Edad Media es la época de los grandes caballeros y los grandes cantares de gesta como el cantar de Mio Cid, la canción de Roldán, Beowulf o el cantar de los Nibelungos. Estos poetas también nos hablaron del amor cortés que expresaba el amor de forma noble, sincera y caballeresca. El mayor ejemplo lo encontramos en la historia artúrica de Tristán e Isolda. La poesía trovadoresca era sobre todo de temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, religiosos, etc. Otro de los temas podía ser el de las cruzadas, una serie de campañas militares con el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, el territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas. Para terminar, veamos cómo era la pirámide social de un régimen feudal. En lo alto de la cúspide se encontraban el emperador o los reyes. Para el siguiente escalón vamos a establecer dos columnas diferenciadas, pues la iglesia constituía una jerarquía paralela a la nobleza. Dentro de la alta nobleza tenemos a duques, marqueses y condes cuyos títulos derivan de gobernadores del Imperio Carolingio. Un escalafón más bajo tenemos a varones, caballeros, etc. En la rama del clero también distinguimos entre alto clero, que procedía de la alta nobleza y las familias reales, y el bajo clero, que procedía de familias acomodadas de campesinos y artesanos. En la base de la pirámide tendríamos al 90% de la población, el campesinado. Los campesinos con menos derechos, como el de no poder abandonar el feudo, eran los siervos. La diferencia principal entre un siervo y un esclavo consistía en que, en general, un siervo no podía ser vendido por separado de la tierra que trabajaba, y en que jurídicamente era un hombre libre. Era una sociedad profundamente estática, ya que cada individuo permanecía en la clase social en la que había nacido. Las injusticias que comportaba esta jerarquía eran compensadas por la religión. Toda situación de desventaja en este mundo se compensaba con una situación de ventaja en el siguiente. Bueno, y eso que no hemos, no hemos terminado todavía la Edad Media, porque eh, en el próximo momento que tengamos en el transcurso de esta semana, vamos a poder ver, porque o sea, estamos mirando lo que solamente vieron en el video es como la Edad Media, pero en parte de la Alta Edad Media, pero hay una situación muy importante que de pronto a ustedes les va a generar curiosidad. Es el asunto de la peste negra, el asunto de la peste negra. Entonces, esa situación de la peste negra en la cual nosotros actualmente pues con el asunto de la pandemia esta, el asunto del COVID-19, entonces vamos a ver cómo era manejada y cómo se veía la situación de la peste negra en la Baja Edad Media, porque ustedes recordarán, cuando estén leyendo la parte de aquí de los saberes previos, aquí dirá una información donde dice la etapa 3. La Baja Edad Media desde 1930 a 1454, desde el siglo XIV al siglo XV, coincide con el comienzo de la pequeña Edad de Hielo entre 1930 a 1850. Momento en el que bajaron las temperaturas provocando malas cosechas. En 1348 se extendió por Europa una intensa epidemia de peste negra que acabó con casi un tercio de la población durante ese siglo. Esto favoreció el nacimiento y la expansión del imperio mongol en el centro de Asia. Entonces, hasta aquí dejamos el día de hoy. En la próxima clase damos continuación con esta misma guía, después que ustedes hagan lectura, y seguiremos viendo los otros dos videos faltantes, lo que tiene que ver con la peste negra y la Baja Edad Media, para que demos inicio la próxima semana en sí a lo que tiene que ver más que todo con la Edad Moderna. La guía se divide en tres partes para cerrar el capítulo.
Se divide en un primer capítulo que habla sobre la iglesia en la Edad Media en Europa. ¿En el rol de qué? En el rol que cuando inicia la Edad Media, la Alta Edad Media, la caída del Imperio Romano de Occidente, es la iglesia lo que a veces se conoce como el escolasticismo o el trivium. Bueno, el trivium tiene que ver con el asunto de la educación. ¿Cómo era la educación en la baja edad, en la alta edad media, tomada por la iglesia como tal? Ya ustedes vieron la que tiene que ver con la parte del sistema, cómo era la división del sistema feudal, el alto clero y el bajo clero. Entonces ahí ustedes se van dando cuenta el poder que tuvo la iglesia en el transcurso de la Edad Media. Entonces después ahora sí pasaremos un poco más que todo, por decir, de tres elementos humanos que unen para conformar la Edad Media. Entonces aquí digamos una descripción más rápida de cómo fueron las situaciones en la Edad Media, lo que casi vimos en el asunto del video, lo que le decía sobre el oscurantismo y la violencia en la Edad Media. No había salubridad, en la Edad Media no había salubridad, así como ustedes ven de pronto, algunos que ven de pronto Netflix y ven de pronto algunas películas así que tienen ese contexto como imperial, de caballeros, de fraile. Entonces, así es la misma situación en esos tiempos. Ninguna de esas películas de Netflix o series de Netflix que tratan de mostrar estas situaciones no se están equivocando. Cuando muestran el contexto de cómo era que se vivían esos castillos, el fin de la Edad Media y la transición de la Edad Moderna, que eso es lo que vamos a tratar más amplio. Con esto ustedes dan un inicio, unos esbozos, unos inicios de lo que realmente vamos a hablar. Que ya tiene que ver con esta parte que cerramos el capítulo de la semana.